Y dos supermujeres nos acompañan al inicio de esta gala de premiación. Una de ellas es Delia Flores, de Argentina, presidenta y fundadora del grupo empresarial Mujeres Argentinas, GEMA. Así es. También tendremos esta noche a una gran mujer. Ella es María Ríos, estadounidense, presidenta y CEO de Nation West, además top 10 de Forbes. Vamos a recibirlas. Escuchemos sus testimonios. Delia Flores. Adelante, el escenario es todo tuyo. Sí, gracias. Buenas noches. ¡Wow! Acá sí que hay buena energía. Déjenme contarles una breve historia que empezó tal vez cuando tenía apenas 17 años. Cuando tenía 17 años hacía menos de un año que trabajaba en un banco privado en mi ciudad natal del interior de la Argentina. Era un puesto muy codiciado. Había rendido examen entre cientos de postulantes y entramos 2. Pero antes del año yo decidí dejar ese trabajo. ¿Y por qué decidí dejar de trabajar en el banco? Porque me di cuenta que yo quería ser autónoma. No quería ser empleada, así de simple. Y bueno, había que notificar a mis padres. Ellos estaban muy contentos con mi puesto en el banco. Recuerdo que los llamé y les dije, quiero hablar con ustedes. Me acuerdo perfectamente que era una tarde, nos sentamos en la mesa, los senté en la mesa de la cocina y encendí un cigarrillo porque me tenía que dar coraje para transmitir la noticia. Además también era un gesto de rebeldía, yo sabía que a ellos no les gustaba que yo fume. Entonces le digo, voy a renunciar al banco. ¡Wow! ¿Cómo que vas a renunciar al banco? ¿Por qué? En esa época era un señor puesto, era hacer carrera en un banco. Le digo, no, miren, yo quiero ser despachante aduanera. Despachante aduanera es aquí como en Colombia, creo que se llama agente aduanal. Y voy a ir a estudiar a Buenos Aires. Esa era la segunda noticia. Y me voy a Buenos Aires a estudiar. Bueno, fue toda una pequeña revolución en mi casa. Me acuerdo que hasta la vecina de enfrente vino, una ciudad chica, los vecinos, vino y trataba de convencerme que no deje ese puesto, que era una lástima. Bueno, en conclusión, me fui a Buenos Aires, conseguí un trabajo, trabajaba durante el día y a la tarde terminaba mi jornada laboral y me iba a la universidad. Recuerdo también que con el sueldo de mi trabajo, con mi sueldo, me pagaba la pensión, una mínima habitación de pensión en Buenos Aires y la comida, para lo único que me daba. Pero yo tenía ahorrado, tenía un muy buen sueldo en el banco. Yo estaba ahorrando para comprarme un auto. Con esos ahorros pagué el arancel de la universidad, porque era un arancel en una universidad privada, la Universidad Católica. Sin darme cuenta, en ese momento yo había tomado 2 grandes decisiones de mi vida, que fue la que de decidirme a estudiar y de invertir el dinero que tenía en un auto, invertir en un propósito mayor, superior, que eran los estudios. Así que terminé mis estudios, me volví a mi ciudad y un tiempo después puse mi primera oficinita. Oficinita digo porque también era un rinconcito con un escritorio. Y así me fui abriendo camino en este ámbito de varones. En esa época, con apenas 20 y piquito de años,
Eran todos varones, señores, poderosos, en un ambiente bastante hostil para una chica de 20 y pico de años. Bueno, fui aprendiendo, pasaron los años y hoy a casi 40 años de aquellas grandes decisiones y de aquellos primeros pasos abriéndome caminos en ese ámbito, me siento orgullosa de haber logrado muchos íconos en mi vida. Sí, hay que decirlo. Estoy orgullosa. Meritocracia, se hablaba de eso. Hoy tengo empresa en Argentina, con varias sucursales, y tengo empresa en Brasil. Mi empresa en Brasil se dedica al transporte internacional de cargas con camiones de gran porte. Y hacemos transporte internacional de mercaderías de importaciones y exportaciones dentro del Mercosur, en especial entre Argentina y Brasil. Transportamos cargas de comercio exterior. Y seguimos dando los servicios de agentes aduanales. O sea, lo mío es el comercio exterior. Pero también fui logrando otros íconos. Alrededor del inicio de los años 2000, ya me tuve que trasladar a Buenos Aires porque hay un refrán en Argentina que dice: Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. O sea que inevitablemente me tuve que trasladar a Buenos Aires. No fue fácil el desarraigo, cambio de provincia. Mi provincia es una provincia de muchas tradiciones. La aduana era diferente, una cosa es una aduana terrestre de camiones, otra cosa es el puerto. Bueno, pero también me abrió muchas puertas. Empecé a participar en un momento especial de la Argentina, empecé a participar de misiones comerciales al exterior, ferias y congresos internacionales y congresos mundiales de mujeres. ¡Wow! Alrededor de 2003 participé del primer Congreso Mundial de Mujeres en Escocia y eso me abrió la cabeza. Dije, wow, mujeres de todo el mundo, de todos colores de piel, de distintos idiomas, todas con los mismos paradigmas, los mismos desafíos, las mismas inquietudes. Seguí participando, me encantó. En paralelo, mientras participaba de congresos de mujeres, también ferias de comercio exterior. Así fue que en el año 2009 fundé GEMA, la Asociación de Mujeres Empresarias, inspirada por todo lo que yo ya venía viviendo y de lo que pasaba en el mundo. GEMA es una asociación civil sin fines de lucro, en realidad es una sigla, Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas, y de la mano de GEMA fuimos logrando, porque todo se hace en equipo, muchos íconos. Algunos que les puedo mencionar, participamos en la ONU Mujeres en las Naciones Unidas en Nueva York desde el 2015. Hemos sido invitadas en el G20 de Alemania en el año 2017. A partir de ahí empezó la carrera, el tránsito por el G20. El G20 es el grupo de los 20 en el cual Argentina, México y Brasil de Latinoamérica son los países que integran. Y después integra Europa, países de África, India, Sudáfrica, en fin, son 20 países. 19 en realidad, más la Unión Europea. En el 2017 fui invitada a participar en el G20, donde estaba la presidencia de Alemania, y ese fue otro gran ícono en mi vida, porque ahí conocí a Angela Merkel, a la reina Máxima de Holanda, a Christine Lagarde y muchas mujeres más. Arantxa González, que hoy es canciller en España, muchísimas mujeres sumamente inspiradoras. Así seguí el G20
Y el último mes antes de la pandemia, en el 2019, fui invitada por Arabia Saudita, que ocupaba la presidencia del G20 en el 2019. Perdón, en el 2020, fue el año pasado. La pandemia como que te hace perder la fecha. Fue el año pasado, en enero. Estuve en Arabia Saudita poco tiempo después que se cierre todo, poco tiempo antes que se cierre todo. Y ahí integré un consejo de mujeres de negocios, Women in Business, que fue una creación de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita, les cuento que quiere cambiar la historia con respecto a las mujeres. Está trabajando muchísimo para cambiar la cultura, para abrir el camino de las mujeres, para incorporar, es decir, realmente está muy comprometido con eso. Bueno, crearon el Women in Business y ahí yo tuve el honor de ser la única mujer latinoamericana dentro de 55 mujeres de todo el mundo, un comité de 55 mujeres, que yo después decía, pensar que nosotros hicimos historia en Arabia, porque fue el inicio de todo para las mujeres en Arabia Saudita. Bueno, y así muchas cosas, y para acercarme más acá en el tiempo, hace poco tiempo Gema recibió un reconocimiento, un hermoso evento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Gema recibió el honor, un reconocimiento de ser declarado de interés sus actividades en la economía y en la parte social. O sea, un reconocimiento de las actividades económicas y sociales. Nos dieron un diploma en la legislatura y realmente eso fue una cosa que nos llenó de orgullo. Del mes de junio cumplí otro sueño, que es presentar mi primer libro. Es como un hijo, porque era algo que yo siempre quería hacer, escribir, abriendo caminos al crecimiento de las mujeres en los negocios. Es mi primer sueño y acá está compensado lo que yo he hecho prácticamente mi vida, abrirme caminos a mí misma y abrir caminos a otras mujeres. Porque encontré cuál es la misión y el propósito de mi vida, lo que da el sentido a mi vida, que es ayudar a apoyar a las mujeres, trascender todo lo que yo viví y tratar de apoyar a las mujeres a través de la institución. Y en este libro está volcado gran parte de ese legado. Y cuando fui buscando material, cuando estaba terminando el libro, y empecé a repasar fotos y anécdotas, historias, me di cuenta que todo lo que fui soñando a lo largo de mi vida lo fui logrando. Pero no todo es un lecho de rosas. Hay espinas en el camino, hay crisis, hay momentos de incertidumbre, hay duelos, hay decisiones difíciles. Hay crisis personales, económicas, financieras, crisis del país, de la región. Uno tiene que ir superando todo eso, pero se supera teniendo los objetivos claros, perseverancia, siendo flexible para adaptarse a los cambios, sabiendo siempre cuál es la misión, eso ayuda muchísimo. Y volviendo al libro, cuando me di cuenta que todos los sueños que yo me fui proponiendo, todos los objetivos que me fui proponiendo, los fui logrando, es ¡wow! ¡Qué bien que hace eso! Darse cuenta, sentarse en un momento y repasar todo lo que se ha logrado. Y en ese momento yo internalicé, sentí internamente algo que muchas veces había escuchado, que uno escucha y repite quizás sin sentirlo internamente. Y lo que yo venía escuchando era que los límites están solamente en nuestra cabeza.
Basta con proponérselo, basta con proponerse los sueños. Tener objetivos claros, identificar mentores y motivadores que son las personas que siempre nos ayudan y confían en nuestro proyecto. Y agradecer siempre, agradecer siempre. Siempre hay personas que están dispuestas a ayudarnos. Y yo les aseguro que el éxito es posible. Muchas gracias. Gracias. Hola.